Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Salmos capítulo 1 nos dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Diga, todo cuanto hace prospera. Y quiero que mediten esa parte. Todo cuando hace prospera. ¿Te gustaría que todo lo que tú haces prospere? Y continúa, en cambio, diga en cambio, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Mira, este versículo nos habla de dos tipos de personas. Por un lado nos habla del hombre dichoso o el hombre feliz. Y nos dice que es como un árbol bien plantado a la orilla del río, que sus hojas jamás se marchitan, o sea que siempre mantiene su vigor y que da fruto cuando llega su tiempo. Ahora, la buena noticia es que ya llegó el tiempo de dar fruto, porque el Señor nos dijo que el 2023 es el año de dar mucho fruto. Eso quiere decir que aquel que está plantado a la orilla del río, o sea, aquella persona que toma el camino de este hombre dichoso, va a dar muchísimo fruto este año. Pero el versículo también nos dice lo que significa dar mucho fruto. Y nos dice que todo cuanto hace prospera. Eso está hablando de su matrimonio, eso está hablando de sus hijos, eso está hablando de su empresa, eso está hablando de su trabajo, eso está hablando de todos sus proyectos. Y acá estamos entendiendo que Dios nos está diciendo que dar mucho fruto es que todo cuanto nosotros hacemos prospere. Pero por otro lado nos habla de otra persona. Nos habla del hombre o la persona malvada. Y cuando habla de esta persona dice que es como paja arrastrada por el viento. Eso quiere decir que una persona malvada es arrastrada por las circunstancias. Que la tormenta o las tormentas de la vida, y todos pasamos por tormentas, son las que definen su rumbo. Y que las aflicciones que todos pasamos, porque tanto buenos como malos, tanto el hombre temeroso como el no temeroso pasa por aflicciones. Jesús mismo nos dijo, en este mundo tendrán que afrontar aflicciones. Pero esta persona malvada, las aflicciones son las que determinan su dirección y su destino. Pero el hombre que se planta en el Señor es alguien que las aflicciones o lo que está enfrentando, las tormentas, no van a determinar su destino ni su rumbo. Sino que a pesar de todo lo que se levante en tu contra, tú vas a llegar a donde el Señor te está llevando. A que todo cuanto tú emprendas prospere. También nos dice del hombre malvado que su fin será lamentable. Y que un día tendrá que rendirle cuentas a Dios. Tú tienes que entender que un día tú estarás enfrente del Rey de Reyes y tendrás que rendir cuentas de las decisiones que tú tomaste. Y hay muchos que viven como si la vida fuera a ser eterna acá abajo en la tierra. Como si nunca tuvieran que presentarse enfrente del Creador. Ahora, esta palabra nos está presentando dos tipos de personas, el hombre feliz y el hombre malvado. Pero es curioso que hay quienes creen que la felicidad es un derecho. Y por eso son infelices. Porque la Biblia nos dice que la felicidad no es un derecho, sino es un camino. Es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos. Es el fruto de la forma como nosotros vivimos. Así que en vez de tú decir, es que yo tengo el derecho de ser feliz, di, no, ese es el resultado de las decisiones que tú decides tomar. Y este salmo nos enumera 4 cosas que tenemos que hacer si queremos ser ese hombre, esa persona feliz. Si queremos dar fruto y si queremos que todo cuanto nosotros emprendamos prospere. Así que vamos a ver estas 4 cosas. ¿Están listos? Dígale al de al lado, tome nota.
Y yo quiero que cuando yo te diga cada uno de estos puntos, tú te examines a sí mismo. Me encantaría que tú te des una calificación. Y que si estás rajado, tú digas, bueno, ¿qué cambios voy a hacer para subir a mi calificación? Porque yo creo que todos acá queremos ser una persona feliz, ¿o no? Todos acá queremos que todo cuanto nosotros emprendamos prospere. Y acá Dios nos está diciendo 4 cosas que se tienen que cumplir en tu vida si tú quieres prosperar. Ahora, algo que a mí me encanta de Full Life es que siempre la palabra es para que nosotros la pongamos en práctica. No solamente es llenarte a ti de información, no solamente es educarte a ti, que tú salgas entendiendo a quién se refiere la palabra con el corcel negro, cada uno de los sellos, o cuando en ese momento suene la trompeta. No. Lo que Dios nos ha dado es que tú puedas salir y poner en práctica para poder vivir abundantemente en todas las áreas de tu vida. Por esa razón, cada vez que nosotros predicamos, a ti te permite hacer como un checkmark de si tú lo estás viviendo o no, y te permite hacer ajustes en tu vida, para de esa manera poder vivir en la manera que Dios quiere que tú vivas. ¿Cómo quiere Dios que tú vivas? Prosperando en todas las áreas de tu vida. Ahora, déjame decirte que el creer en Jesús te da vida eterna. Pero lo único que te da vida en abundancia es el imitar a Jesús. A lo que me refiero es que hay muchos creyentes que van a llegar al cielo, pero su vida va a ser va a ser un desierto. Porque aunque creen en Jesús, no están viviendo como Jesús. Y el Señor no solamente quiere que tú, al final de tu vida, vayas al cielo, sino que en ese momento tú estés viviendo una vida abundante, que prospere en todas las áreas. Y eso solamente ocurre cuando tú pones en práctica la palabra de Dios. Así que, punto número 1, no sigas el consejo de los malvados. No sigas el consejo de los malvados. Si tú sigues el consejo de los malvados, déjame decirte que tú no vas a prosperar en todas las áreas de tu vida. Mira, la Biblia nos incentiva a que nosotros busquemos consejo. Eso está bien. Está bien buscar consejo. Proverbios 24:6 dice, la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Ahora, yo quiero que pienses en las diferentes áreas o en las diferentes guerras que tú estás enfrentando o que tú enfrentas en tu vida. Porque todos enfrentamos guerras. ¿Hay guerras en tu matrimonio? Sí, no contra tu cónyuge. Y tú tienes que entender eso, la guerra no es contra tu cónyuge. La próxima vez que tú pelees, dile, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear contra ti, yo voy a pelear por ti. Porque la guerra no es contra tu cónyuge, sino contra aquello que lo quieres separar. Porque la victoria en el matrimonio es estar juntos hasta que la muerte nos separa. Y muchas veces hacemos de nuestro compañero nuestro oponente, y eso está mal. Pero yo quiero que pienses en todas las guerras. Puede ser una guerra financiera, puede ser una guerra laboral, puede ser una guerra de algo que quiere destruir a tu matrimonio, que quiere destruir a tus hijos. Nos dice que la victoria se alcanza con los muchos consejeros, que los diferentes desafíos y dificultades en las diferentes áreas de tu vida requieren de consejo para que tú puedas ser victorioso. Y no buscar el consejo, no pedir ayuda, conduce al fracaso. El que pretende vivir su vida solo sin buscar consejo está destinado a fracasar. Eso quiere decir que si tu matrimonio, cuando tú estás pasando por dificultades, tú te cierras a buscar ayuda y a pedir consejo, tú estás destinado a fracasar. Que la victoria requiere de ser lo suficientemente humildes para nosotros pedir un consejo. Que para tú encontrar la victoria contra aquello que está viniendo contra ti, tú requieres pedir consejo, que tú no puedes solo, que no necesitamos para ser exitosos. Proverbios 11, versículo 14 dice, sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros. Otro versículo en el cual la Biblia nos está diciendo, si tú quieres ser exitoso, tú tienes que aprender a pedir consejo, tienes que aprender a pedir ayuda. Pero yo me he encontrado que las mujeres con facilidad buscan consejo. De hecho, la mayor cantidad de las consejerías que nosotros, o peticiones de consejería que recibimos en la iglesia, son de mujeres, y los pocos hombres son porque sus mujeres les dijeron que tenían que buscar consejería, o si no se la veían con ellas. No vienen a buscar consejo, sino protección de su esposa. Porque el consejo requiere humildad. Requiere reconocer que no podemos solos. Pero creer que tú puedes solo es orgullo, y el orgullo siempre conduce al fracaso.
Mira, la Biblia incentiva el consejo. Sin embargo, es muy específica en que nosotros nos debemos de cuidar de las fuentes y de las personas en las cuales nosotros estamos buscando consejo. Porque tú puedes terminar oyendo al diablo creyendo que oíste a Dios. ¿La fuente es importante? Sí. La fuente es supremamente importante. La persona en que tú buscas consejo es supremamente importante. Salmos 1 nos dice, dichoso, o sea, el hombre feliz no sigue el consejo de los malvados. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Pero quién es el malvado? Porque la Biblia también nos dice que todos nosotros somos malos. Esa es nuestra naturaleza, somos malos, pero tenemos un libre albedrío y podemos decidir hacer el bien. O sea que nosotros podemos tomar la decisión de que a pesar de que nuestra naturaleza es malvada, nosotros vamos a vivir temerosos de Dios, buscando agradar a Dios. El malvado es la persona que no tiene en cuenta a Dios ni su ley. La persona que vive sin agradar a Dios, no le interesa lo que Dios diga o piense. Es la persona que no está buscando en la palabra de Dios lo que es correcto es incorrecto. El malvado es el que define su propia moral. O sea, que define lo que es bueno y lo que es malo. Son personas que cuando dicen, pero es que esto es pecado, para mí no es pecado. Es que el matrimonio que Dios creó es entre un hombre y una mujer, a mí no me parece. Amor es amor. Sí, a ti te puede sonar, pero y muchas veces son muy convincentes. Pero malvado es todo aquel que no toma en cuenta a Dios para definir lo bueno y lo malo, sino que él lo decide por sí mismo. Para mí es bueno, aunque Dios diga que es malo. A esa es la persona que se refiere la palabra cuando nos dice el malvado. Ahora, me preocupan los cristianos que están buscando respuesta de cómo vivir su matrimonio, cómo criar sus hijos, cómo vivir su vida en el consejo de este tipo de personas. Están buscando consejo en las redes, en los influencers de moda, en expertos ateos que descrezan con sus artículos, que son contrarios a la Biblia, en sus familiares no cristianos, o en el compañero mundano del trabajo que va por el 5º divorcio. Y todavía dicen, no, es que eso no es súper sabio. Sí, recuerda que el diablo es engañador. ¿Qué quiere decir? Que su habilidad es hacer sonar una mentira como si fuera verdad y la necedad como si fuera sabiduría. ¿Tú quieres saber dónde está el diablo? En todo lo que suena bueno, verdadero y sabio, pero que contradice la Biblia. Ahí es donde está el diablo. El diablo, la única manera en que tú vas a poder desenmascararlo es a través de la verdad, es a través de la Biblia. Porque con tu propio raciocinio tú vas a ser engañado. Hombres más sabios que tú y yo han sido engañados. La única manera en que nosotros podemos desenmascarar el diablo es a través de la Biblia. La otra vez montamos en la iglesia un video de mi hijo Natán hablando acerca de la importancia de la disciplina. Y mi hijo Natán le estaba diciendo a mi esposa, es que ustedes tienen que disciplinarme porque cuando ustedes me disciplinan, ustedes me salvan del infierno. Porque nosotros los niños tienen que ser purgada la maldad. Y lo estaba incentivando, estaba profetizando lo que dice la palabra de Dios. Porque hay quienes creen que el hombre nace inocente, pero es la sociedad que lo corrompe. Eso es mentira. De acuerdo a la palabra, nosotros nacemos malos. Porque a un niño tú no le dices, bueno, mira, esta es la forma en la que tú te vuelves egoísta. Tienes que, o no. Tú no le tienes que decir a un niño, mira, te voy a enseñar cómo se manipula. La forma en que ellos nacen sabiendo cómo manipular. Si no, mira un papá primerizo. Ellos todavía creen que el hecho de que su bebé en la cuna llore y ellos salgan corriendo y lleguen allá, se metan dentro de la cuna con su hijo, se acuesten al lado, los hacen los papás del año. Trátale de explicar, es un papá primerizo, trátale de explicar que su hijo, su hija, de aquí unos cuantos meses lo está manipulando, no va a entender, no pierdas tu tiempo. Yo los veo y digo, déjate manipular, yo pasé por ahí. Más o menos con el segundo o el tercer hijo uno aprende a entender que los niños lo están manipulando y que disciplina es purgar el mal y enseñar el camino correcto y que un bebé recién nacido necesita aprender a dormir.
Solo no lo va a aprender, necesita que tú le enseñes. Y la Biblia a nosotros nos dice que es cierto, la disciplina cuando se aplica no es agradable, pero produce un fruto de justicia. O sea que cuando la aplicamos no es agradable, a uno como papá le duele enseñar la disciplina, pero tú le estás salvando la vida a tu hijo. Nos dice que al niño toca purgarle el mal, porque cuando tú le purgas el mal, tú le estás salvando de que termine en el infierno. Pero todavía no, esta sociedad nos enseña que ellos nacen inocentes y es la sociedad la que los corrompe y que por lo tanto toca dejar a un niño desarrollarse común y corriente y después nos preguntamos por qué tantos criminales. Necesitas que te purguen la maldad. Y es justamente lo que hacemos con un niño. Entonces mi hijo estaba hablando en ese video acerca de la importancia de la disciplina, estaba profetizando. Y entonces se montó en las redes y de pronto salió una influencer que se llama Ni una palmadita. Y salió diciendo en el video, alguien me mandó este video donde el abusado ha sido adoctrinado para creer que la disciplina es buena. Y lo publicó ahí. Entonces me llegan, pastor, mire lo que ocurrió. Y entro yo al perfil de esta persona. Y oh sorpresa, lo seguían varios de esta iglesia. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad tú sigues el consejo de los malvados? ¿De verdad estás buscando cómo criar tus hijos en este tipo de persona? ¿En este tipo de fuente? Y cuando yo veo eso, yo digo, la persona tiene que estar muy engañada por el diablo. Ahora, si tú lees todo lo que dice esta persona o lo escuchas, tú vas a ser convencido porque el diablo sabe hacer sonar las mentiras como verdades y la necedad como sabiduría. Y la única manera en que tú lo puedes desenmascarar es cuando tú vas a la Biblia. El problema está cuando tú no crees la Biblia. Porque hay unos que confían más en el diablo que en Dios. Simplemente que el diablo se disfraza de ángel de luz. La única manera en que lo hacen desenmascarar es con la Biblia. La pregunta es, ¿en quién estás buscando el consejo? ¿Lo estás buscando en lo que suena verdad, pero contradice la Biblia? ¿O en lo que ni siquiera terminas de entender, pero está alineado a la Biblia? Porque la Biblia nos dice a nosotros que Dios dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Eso quiere decir que los pensamientos de Dios, cuando tú vas, no encajan en ti. Pero dice, porque mis pensamientos y mis caminos son más grandes. Cuando tú no entiendes a Dios, tú no desconfías de Dios, tú desconfías de ti. Tú dices, es que mi mente no está tan grande como la tuya, por eso no lo entiendo, pero ¿sabes qué? Yo me dejo guiar. Trátale de explicar a tu hijo de 5 años algo que tú entiendes y él lo entiende. Hay un momento que tú dices, no tienes la edad para entender, por lo tanto simplemente tienes que creer, confiar en lo que yo te estoy diciendo. Lo mismo Dios te dice a ti. Hay muchas cosas que aunque yo bajara y te tratara de explicar, tu mente no te daría para entenderlo. Por esa razón simplemente déjame guiarte. Porque si sigues tus propios pensamientos, te vas a extraviar. Deja de confiar en el hombre y pon tu confianza en Dios. Vuelvo y te digo, ¿quieres saber dónde está el diablo? En lo que suena bueno, verdad y sabio, pero que contradice la Biblia. Así que pregúntate, ¿quiénes son tus consejeros? ¿A quién le estás hablando de tu problema? Te quiero decir algo, si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio y tú estás hablando de tus problemas de tu matrimonio en tu trabajo, tú estás en serio problema. Si tú le estás hablando, hombre casado, de tus problemas con tu esposa a una compañera del trabajo, donde sea, tú estás propenso, muy propenso a caer en adulterio. Porque cada vez que tú abres tu intimidad a otra persona, desarrollas intimidad con esa persona. Eso quiere decir que te puedes enamorar o puedes enamorar a la persona. Tú no debes mostrar tu intimidad, es algo tan íntimo que tú tienes que tener cuidado a quién tú se la muestras.
O sea, que yo sepa, la desnudez uno se la muestra a la esposa y al doctor. ¿O no? A nadie más. Y yo quiero que pienses en esto. Porque cada vez que tú ventilas los problemas de tu matrimonio, hombre o mujer, con alguien de sexo opuesto, de tu trabajo, cualquier persona, es como si tú mostraras tu desnudez delante de esa persona. Es igual, porque estás mostrando la desnudez de tu alma. Entonces muéstresela a una persona que sea una buena fuente para consejo. Alguien espiritualmente maduro. Alguien que en ese área en el cual tú estás haciendo problema haya dado fruto y que sea del sexo opuesto. Yo no le doy consejería a las mujeres. Hay mujeres que me dicen, pastor, ¿me puede dar consejería? No, mi esposa. Sí te la voy a dar a través de mi parte femenina, mi esposa, somos uno solo. Y ninguno de los líderes está autorizado a darle consejería a alguien del sexo opuesto. No puede, sería una falta gravísima si yo me entero que uno de mis líderes le está dando consejería a alguien del sexo opuesto. Porque estaría muy propenso a caer en adulterio. Es algo que nosotros nos cuidamos. Cuídate tú también. Así que, ¿quiénes son tus consejeros? ¿A quién estás hablando de tus problemas? ¿A personas que temen de Dios y que son espiritualmente maduros, o a personas que viven sin Dios, pero que suenan muy sabios? Ahora, hay dos tipos de personas que se están perdiendo de ser esa persona feliz. Los que no buscan consejo nunca y los que buscan consejo en los malvados. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no le pido consejo a nadie del trabajo. Ok, pero no estás pidiendo consejo a nadie. También te vas a perder. Vas camino al fracaso. Como hay otros que simplemente le están pidiendo a la persona más cercana, el familiar inconverso, le están preguntando a su tía, que va por el 18º divorcio, cómo salir adelante en el matrimonio. El consejo de ella te va a conducir a donde ella está. Siempre mira a la persona, porque su consejo te va a conducir a donde se encuentra la persona. Ella siguió su propio raciocinio y llegó allá, ¿no? Y lo digamos hace 8 días. Nadie quiere un entrenador gordo. ¿O no? Ni un cocinero flaco. Bueno, entonces califícate. ¿Cómo estás en el tema de buscar consejos? Solamente las personas sabias. Punto número 2. No te detengas en la senda de los pecadores. No te detengas en la senda de los pecadores. Mira que acá no habla del pecado que tú practicas, sino del pecado que tú observas. Porque hay varios que creen que sentarse a ver el pecado no está mal, con tal de que tú no lo practiques. O sea, no está mal que tu íntimo amigo con el que tú andas ande en adulterio. Con tal de que yo no practique el adulterio, todo está bien. No está mal en ir a lugares donde se practica la prostitución, donde se ve todo tipo de libertinaje, con tal de que tú no lo practiques. No está mal andar en parrandas donde todo el mundo anda borracho, con tal de que tú no te emborraches. No está mal andar con amigos que se estén drogando, con tal de que tú no te drogues. No está mal con tal de que tú no lo practiques. Hay muchos que el hecho de que no, yo estoy ahí, y hasta dicen, yo estoy ahí evangelizando, mostrando luz en medio de la oscuridad. Bueno, Capitán Planeta. Bueno, América o el que sea. No hay Capitán Planeta, no debería haber, ¿no? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí es chévere o no? Sí. Sí, pues deberían estar más metidos en la Biblia que estar viendo esos programas. Estaba probando a ver qué tan mundanos están. Me preocupas, Dani, me preocupas. Mira, sin embargo, este versículo es bastante claro que estar en el lugar o con las personas que practican el pecado trae consecuencias. Y si no, pregúntale al otro. Dile al de lado quién es el otro.
Lot venía a la iglesia, pero no mentiras, eso te voy a contar quién es Lot, ¿no? Lot es el sobrino de Abraham. Y nos dice que mientras que él caminó con Abraham, que buscaba lógicamente agradar a Dios, caminar en el temor de Dios, pues lógicamente él empezó a andar con Abraham y empezó a practicar lo de Abraham. Y un momento en que habían prosperado tanto, habían sido tan bendecidos, que la tierra que tenían se les quedó pequeña. Que sus ganados se habían multiplicado tanto, y también sus siervos, que hay un momento que se peleaban entre sus siervos porque la tierra les quedó pequeña. ¿Tú te imaginas ese problema? Y entonces un momento en que Abraham le dijo, mira, no está bien que nuestros siervos estén peleando. Y le dice, elige tú a dónde te vas y yo me iré en la dirección contraria. Elige tú. Y entonces nos dice que Lot levantó la mirada y por vista eligió. Abraham no, él lo eligió por vista. Abraham eligió por fe. Lot eligió el lugar que le mostraban sus ojos. Abraham eligió el lugar de la promesa de Dios. Hay algunos que siguen la prosperidad que le muestran sus ojos y hay otros que seguimos las promesas de Dios. La pregunta es, ¿quién eres tú? Cuando vas a tomar una decisión, ¿abres los ojos o los cierras? Yo los cierro porque yo no quiero ver lo que mis ojos me muestran, yo quiero ver lo que los ojos de Dios están viendo. Y por eso no quiero distraerme, cierro los ojos y le pregunto a Dios. Y entonces Lot cogió y miró Sodoma y Gomorra, que en ese momento tenía una gran prosperidad, pero que la Biblia nos dice que estaban completamente apartados de Dios, practicando cosas horrorosas ante los ojos de Dios. Ten muchísimo cuidado cuando estás gozando de la bendición de Dios. Porque es cuando gozamos de la bendición de Dios, cuando estamos más propensos a olvidarnos de Dios. Es como el niño que uno llega y le promete que le está pidiendo algo a uno y dice, si te portas bien, yo te lo voy a entregar. Ah, ese niño está bien portado. Porque quiere mucho la recompensa. Y se porta bien, pero en el momento en que ya lo obtiene, como ya tiene lo que quiere, se empieza a portar mal. Porque como ya goza, entonces ya lo único que le queda a uno, no, pero te voy a dar algo mejor. Y el niño, no, yo tengo lo que quiero. Pero en ese momento, ¿qué se pone en riesgo? Lo que él obtuvo, ¿no? Ten muchísimo cuidado cuando tú estás pasando por tiempos de bendición, porque es cuando estás más propenso a olvidarte de Dios y cuando crees que te puedes dar ciertos privilegios. Y cuando Lot vio tanta prosperidad, en ese momento se le olvidó cómo había obtenido la prosperidad. Y entonces levantó su mirada y vio Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice la palabra en Génesis 13 acerca de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Nos dice, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra el Señor. Génesis 13:13. Eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor, pero aparentemente gozaban de prosperidad. O sea, tú no mires lo que tus ojos te muestran. Tú mira lo que el Espíritu Santo de Dios te está revelando. Cuando tú ves una prosperidad de personas que no honran a Dios, tú estás viendo una persona que está por caer en destrucción. Porque lo que determina lo que tú tendrás no es lo que tú tienes, sino la forma como tú estás viviendo. Y la palabra nos muestra que Lot decidió irse a vivir allá, a Sodoma y Gomorra. Y seguramente pasó por el tema de que voy a llevar la palabra de Dios, voy a hacer que se vuelvan de sus malos caminos, voy a hacer luz en medio de la oscuridad, voy a hacer un faro en medio de la tormenta, y todas las cosas que tú has dicho. Ahora nos dice que Lot no practicó el pecado. La palabra nueva nos dice que cuando él fue, se escandalizó del pecado de ellos. Sin embargo, decidió irse a la senda de los pecadores. Y se detuvo en la senda de los pecadores. Y eso lo afectó. Porque pasó a perderlo todo. Perdió todo cuando el juicio de Dios llegó sobre estas ciudades. Y no solamente perdió todas sus pertenencias, sino también perdió a su esposa, que terminó muriendo en dicho juicio. Ahora, eso también afectó el juicio de él. Porque nos dice que cuando Dios envió los ángeles para que vieran lo que estaba pasando en dicha ciudad, Lot los hospedó en su casa. Pero leamos lo que pasó ese día que los hospedó. Génesis 19:4 dice,
Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. ¿Qué tal la belleza de Sodoma y Gomorra, no? Esas bienvenidas tan folclóricas, tan lindas, ¿no? Mira, queremos que salgan, queremos hacerles caminito alegre. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Uno dice, bueno, ¿está todavía temeroso de Dios o no? Porque todavía le parece perverso aquello que querían hacer. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca, pero estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Mira, ¿tú sabes cuántos cristianos han venido a decirme a mi pastor, me puede explicar este versículo? Porque tú no tienes que ser cristiano para saber que la solución que Lot estaba dando era malvada. Entregar a sus hijas vírgenes, o sea, dice que en casa aparentemente se había enseñado el camino correcto porque eran niñas vírgenes, pero entregar sus hijas vírgenes a un grupo de pandilleros para que las violaran no es sabio. Si yo le preguntara a personas ateas que si la solución que estaba dando Lot es sabia, ¿tú qué crees que me diría? Que no. Pero a Lot ya le parecía sabio. Y uno dice, ¿por qué? Porque sentarte a ver el pecado te transforma. Daña el juicio. Empiezas a ver lo malo como normal. No, eso no podría ocurrir. Ya ocurrió. Hay cosas que hace 20 años nosotros veíamos y nos escandalizábamos y hoy en día nos parecen normales. ¿O no? Si hace 20 años nos hubieran puesto una de las series que hoy en día están en boom, tú y yo nos hubiéramos escandalizado. Hoy en día nos sorprende más cuando no hay contenido de ese. Eso me sorprende más. Yo ya opté por no mirar Netflix. Porque sentarte a ver el pecado te transforma. Daña tu juicio. Porque empiezas a ver lo malvado como normal. ¿Tú sabes qué significa normal? Normal significa sin alteración, tal como fue creado. O sea que normal es como Dios lo diseñó. ¿Tú sabes qué significa aberración? Que fue alterado de lo normal, de su estado normal. Pero acá viene el tema. Nosotros, ¿sabes qué llamamos normal? Lo común. Lo que es común lo empezamos a ver normal. Y normal es como Dios lo diseñó. O sea, que el pecado que nos sentamos a ver, o sea, que es común, lo vemos como Dios lo diseñó así. Afecta a tu juicio. Hay un momento que a pesar de tu ser creyente y temeroso de Dios, vas a empezar a ver lo malo como algo bueno. Lo perverso como algo que Dios supuestamente creó. Eso pasa cuando nos sentamos a ver el pecado, cuando frenamos en la senda de los pecadores. Ahora, acá no termina la historia. No solamente se dañó el juicio de Lot, sino también el de sus hijas. La moral de ellas se vio afectada. Porque después de que huyen de Sodoma y Gomorra, nos dice que terminan viviendo en las montañas, cuando de pronto la hija mayor llega y le dice a la menor, tengo un plan para esta noche. Y ella le dice, ¿cuál es el plan? Dice, ¿qué te parece si emborrachamos a mi papá para que se acueste conmigo y de esa manera yo pueda tener un bebé? Vuelvo y repito, tú no tienes que ser cristiano para saber que eso está perverso o no. Y entonces esa noche emborrachó a Lot, se acostó con él y quedó embarazada. Y entonces llega y le dice a su hermana, le dice, bueno, ahora esta noche vas tú, vamos a volver a emborrachar a mi papá y ahora tú te vas a acostar con él. Tú dices, pastor, esa prédica está como triple X. Ahí está en la Biblia. Ahí está la Biblia. Hay algunos que cuando cuento esta historia dicen, voy a empezar a leer la Biblia, tiene buen contenido. Tiene mejor contenido. Hay guerra, hay sexo, hay drama, hay todo lo que usted quiera. Es súper divertida la Biblia. Ahí está. Entonces llega la menor, con la menor vuelven a emborrachar al papá y entonces la menor se acuesta con Lot y también queda embarazada, dando a luz el primer incesto.
en la historia de la humanidad. Hay algunos que creen que con tal de que ellos le enseñen valores a sus hijos van a crecer bien. Cuando lo cierto es que si tú permites que ellos se detengan en la senda del pecador, ellos van a ser afectados porque su juicio va a ser afectado. No solamente lo que tú les enseñas en casa, es en lugares donde tú los estás permitiendo estar, en la televisión que tú les estás permitiendo ver, en la música que tú les estás dejando escuchar. Porque eso empieza a afectar el juicio de ellos. Y sí, pueden llegar a viejos vírgenes como ellas, pero ¿cómo perdieron su virginidad? Con su padre. Tú puedes ver un niño que va creciendo común y corriente, pero tú le permitiste que entrara ahí simplemente el huevo de una serpiente que más adelante van a nacer. Y cuando esté viviendo las cosas atroces que tú dices, jamás me imaginé que mi hijo fuera a estar viviendo esto, tú vas a ser responsable porque te detuviste en la senda de los pecadores. ¿Qué más afectó? Pues afectó también a Lot. ¿Por qué? Porque detengámonos a escudriñar la historia. Cuando Lot se emborrachó, se acostó con su hija mayor y al otro día se acostó con su hija menor. El alcohol no nos hace hacer cosas que nosotros no deseamos hacer. Nos quita el dominio propio. ¿Estamos o no estamos? Nos quita el dominio propio. Hay cosas que son deseos malvados que están en ti, pero debido a que tú tienes un dominio propio, un sano juicio, tú no las estás haciendo. Y el alcohol, ¿qué hace? Nos quita ese dominio propio y ese sano juicio. Pero no te pone deseos que no están en ti. Mira lo que nos dice la Biblia, nos dice en Santiago 1:14. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Dónde están los malos deseos? En ti, son tus propios malos deseos. El diablo no te los mete, ya están en ti. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo entran en nosotros esos malos deseos? La palabra de Dios nos dice que el problema de la inmoralidad sexual es que se pega a tu carne. O sea, que hay cosas que antes no deseabas que empiezas a desear. El hecho de que Lot se sentara a ver el pecado de otros hizo que se desarrollaran malos deseos en él. Mientras que tuvo dominio propio, no los practicó. Pero un momento de debilidad, porque acaba de perder todos sus bienes y a su esposa. Entonces sentarse a tomar unos buenos tequilas, un buen aguardiente, o no sé con qué se emborrachó, seguramente con vino, le pareció tentador. Y una vez que bajó su dominio propio, que bajó su sano juicio, empezó a ser gobernado por sus malos deseos. Y ya entre los malos deseos era acostarse con sus propias hijas. Eso ocurre cuando tú te sientas a observar en la senda del pecador. Que cosas que actualmente no son tentación, más adelante van a ser tentación. Pero yo recuerdo un amigo que yo tenía, no creyente, cuando yo me convertí al cristianismo, seguía andando con él. Y también me parecía bueno porque yo le podía predicar. Sin embargo, la Biblia dice que se convierten a ti, no tú a ellos. A ciertos amigos que no se están convirtiendo a ti, sepárate de ellos. Ya compartiste, quítate el polvo de los pies y vete para otro lado. Yo me sentaba con este amigo y este amigo me empezaba a hablar de los adulterios que le estaba cometiendo, de cómo hacía viajes y se llevaba mujeres. Y cuando él me lo contaba, yo le amargaba el cuento predicándole de Dios. Pero lo cierto es que después de que yo me iba, empezaron a haber pensamientos en mí que antes no estaban. Malos deseos en mí que antes no estaban. Yo me empecé a dar cuenta cómo eso me estaba afectando a mí. Me estaba despertando malos deseos que yo no tenía. Entonces la siguiente vez que estuve con él empezó a decirme eso, yo le empecé a predicar en un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Esto me hace mal. Esto me hace mal, tú y yo estamos yendo en caminos completamente contrarios. ¿Sabes qué? Creo que no nos podemos seguir viendo. Pero el día que tú empieces a pagar empieces a ver las consecuencias de todas tus malas decisiones, búscame. Porque ese día me vas a encontrar.
ese día me vas a encontrar. Y te voy a ayudar. No te detengas en la senda del pecador. Porque no solamente es el pecado que tú practicas, sino el que tú te sientas a ver. Y lo que tú ves y tú callas, tú toleras. Y lo que tú toleras, tú practicas. No te detengas en la senda del pecado. Ten cuidado con la televisión que estás viendo, las conversaciones que oyes, los lugares a los que vas, la música que escuchas, las amistades que tienes, que es parte del punto número 3. Ahora, me gustaría que te analizaras cómo vas en lo de detenerte en la senda del pecador. Si tienes que hacer ajustes. Vi a varias esposas diciéndole al esposo, yo se lo dije, ¿sí ve? Desde acá uno ve todo. Ahora, la pregunta es, hombre, que tú sabes que hoy Dios te habló, porque hay algunos que son tan testarudos que a pesar de que Dios se lo está diciendo, van a hacer lo que les dé la gana. Y eso muestra que no estás cumpliendo el primer punto. Que no sigues el consejo del sabio, sino que sigues el consejo del malvado. Que Él te ayude, mujer. ¿Listo? Termina de meterle el codo, que eso va a ayudar. Punto número 3. No cultives la amistad de los blasfemos. Segunda de Crónica nos cuenta la historia de todos los reyes de Judá y de Israel. En el capítulo 17 y 19 nos habla de un rey de Judá que se llamaba Josafat. Ahora, algo, digamos acá haciendo un paréntesis, algo que llama la atención de toda la historia de todos los reyes es que cuando el rey era temeroso de Dios, toda la nación prosperaba. Pero cuando era malvado y no tenía en cuenta a Dios, toda la nación se iba por el precipicio. Vivían tiempos terribles. O sea que el bienestar del pueblo dependía de quien los gobernaba. Ahora, hay algunos cristianos que todavía creen que en la iglesia no se debe hablar de política, ni se debe hablar cuando vienen las elecciones, ni se debe instruir al pueblo en cómo deben votar. Ni yo ni Dios estamos de acuerdo contigo. Dime de qué tema tú no quieres que hablemos en la iglesia y te voy a decir de qué quieres sacar a Dios. El reino de los cielos es acerca de gobierno. Ahorita nos está gobernando un presidente bastante malvado, porque no tiene en cuenta la ley de Dios para nada, sino que está haciendo lo que se le da la gana. Y mira el estado de la nación. Ahora, no me preocupa, porque en tiempos de oscuridad los hijos de Dios vamos a prosperar. Porque a mí Él no me gobierna, a mí me gobierna el Rey de Reyes. Pero, nosotros tenemos responsabilidad de votar. Y cuando tú votas por un candidato que apoya cosas que van en contra de la palabra de Dios, tú te estás maldiciendo a ti mismo. Porque te estás haciendo cómplice de todas sus atrocidades. Cada niño que se aborta, tú eres culpable y responsable porque tú votaste por dicho presidente. Cada matrimonio igualitario, cada cristiano que es perseguido, tú te haces cómplice porque tú votaste por dicho presidente. Así que desde ya te lo voy a decir, lejos de las elecciones, nosotros no apoyamos personas, apoyamos agendas. Eso quiere decir que vamos a apoyar la agenda del candidato que se alinea a Dios, sea bonito o sea feo, sea carismático o sea odiado. Porque si esa persona es malvada como el que tenemos actualmente, la nación entera cae bajo maldición. Y yo quiero bendición sobre esta nación, porque yo amo esta nación. Pero volviendo a la historia, capítulo 17 nos habla de un rey de Judá que se llamaba Josafat, que era temeroso de Dios, que instruyó al pueblo en el temor de Dios y que quitó todos los ídolos de Judá. Y esto hizo que el pueblo gozara de paz y de grandes victorias. Sin embargo, Josafat tuvo un gravísimo problema, y es que él insistió en tener malas amistades, lo cual le trajo terribles consecuencias.
Por un lado, se hizo amigo de Acab, que era un rey bastante malvado que estaba sobre Israel, gobernando sobre Israel. Y por dicha amistad casi pierde su vida. Después de eso, terminó siendo amigo también del rey Ocosías, un rey bastante malvado también de Israel, lo cual le trajo una calamidad en el final de sus días. Y que en su muerte, su hijo que lo sucedió, terminara matando a todos sus hermanos para asegurar el trono. ¿Qué te quiero decir hoy? Que tus amistades traen o bendición o calamidad. Los amigos que tú escoges son los moldes que tú estás decidiendo elegir para ti y para tu familia. Las abuelitas nos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Sabían las abuelitas. Debiste haber escuchado más a tu abuelita. Porque sí, porque tú te empiezas a parecer a las personas de las cuales tú te rodeas. Y de pronto tú no estás siendo consciente. La Biblia nos dice, no se dejan engañar, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Piensa en cómo cierta amistad te desarrolló un gusto por hobbies que antes no practicabas. Cómo empezaste a escuchar música que antes no oías. Cómo afectó tu forma de vestir, cómo afectó tu forma de hablar. Bueno, lo malo de esa persona también se ha desarrollado en ti. No llegamos a donde nos proponemos, sino según de las personas que nos rodeamos. Esa es una frase que repetimos mucho en esta iglesia. No llegamos a donde nos proponemos, sino según de las personas que nos rodeamos. Otra también que repetimos mucho es, prefiero una vida con pocos amigos, donde Jesús es uno de ellos, que una vida con muchos amigos, donde Jesús no es uno de ellos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Caminar con las personas incorrectas te destruye. La Biblia nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, es donde arranca. Pero también nos dice que para crecer en dicha sabiduría toca caminar con sabios. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. O sea, que las amistades que tú eliges, si son sabios, te hacen crecer en sabiduría. Si son necios, vas a terminar mal parado, vas a terminar trayendo la destrucción sobre tu vida. Dato curioso, tú sabes que tu dinero, el dinero que tú tienes, tus finanzas, tu situación financiera, es el promedio de las 10 personas más cercanas a ti. Yo sé lo que estás pensando. Tengo que buscar amigos más ricos. Pero esta no solamente es una verdad con respecto a tus finanzas, esto es una verdad con respecto a tu matrimonio. Tu matrimonio será el promedio de los 10 matrimonios más cercanos a ti. Pero tú dices, no, el mío es el mejor de todos en este momento. Va a ser el promedio entonces. Porque todo lo nuestro está en movimiento. Igual que tus finanzas pueden estar creciendo, pueden estar decayendo, tu matrimonio también. Tus hijos serán el promedio de sus 10 amiguitos más cercanos. Que si estos son amigos pequeños, tú estás eligiendo sus 10 amiguitos. Toda área de tu vida será el promedio de las 10 personas más cercanas a ti. Tu temperatura espiritual será el promedio de las 10 personas más cercanas a ti. A mí me preocupa cuando yo veo una persona que espiritualmente viene bien, estar cómodo con personas que son tibios espirituales. Porque cuando miro a ellos digo, esta persona se está enfriando, ni siquiera se está dando cuenta. Preocúpate si tú te sientes cómodo con personas que son menos temerosas de Dios que tú. Ahora, relaciónate con muchos, pero desarrolla amistad con pocos. Ama a todos, reserva tu amistad para los sabios, para los temerosos de Dios. Algunos que dicen, no, es que a mí me gusta ser amigo de todo el mundo. Jesús, ¿qué dijo? Hablándole a sus discípulos. Yo a ustedes no los he llamado siervos, sino los he llamado amigos, porque lo que yo digo ustedes obedecen. Si Jesús escogió sus amigos y los escogió con base a su obediencia a Dios, ¿por qué tú no haces lo mismo?
Jesús no fue amigo de todo el mundo. Jesús no es amigo de todo el mundo. Dios no es amigo de todo el mundo. Es amigo de los que lo obedecen. Los ama a todos, pero su amistad está reservada para los que lo obedecen y le temen. Y punto número 4. Entonces, ¿cuál es el primero? Punto número 1, ¿cuál es? No busca el consejo del malvado. Punto número 2. No se detiene en la senda del pecador. Número 3. No cultiva la amistad de los blasfemos. Número 4. Deleítate en la ley de Dios y medita en ella. Deleítate en la ley de Dios y medita en ella. Salmos 1:2. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Mira, la palabra de Dios es un manual de vida. Es la clave para llegar al éxito. Es el camino para poder dar fruto. Obedecer la manera como todo lo que tú emprendes va a prosperar. La visión de Full Life, que yo espero que se la sepan, porque si tú estás en Full Life, debes saberte la visión, porque Full Life está en movimiento. Eso quiere decir que nos estamos yendo hacia allá. Tú no te montas en un avión si no sabes para dónde va el avión. O sea, yo no creo que tú nunca te has montado en un avión y diciéndole, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No, tú antes de montarte, tú dices, ¿para dónde va este avión? Y es importante que si tú vienes a esta iglesia es porque tú sabes la visión y tú dices, yo quiero vivir esta visión en mi vida. Uno no elige iglesia porque el pastor predica bonito, porque las empanadas al final son deliciosas. No, porque el templo es lindo. Tú no eliges una iglesia por eso. Tú eliges una iglesia porque te gusta la visión y tú dices, yo quiero esta visión para mi vida. Yo voy a ir hacia allá. Visión es a donde nosotros estamos yendo. Ahora, la visión de Full Life es... Cuéntales cuál es la visión de Full Life, duro. Muy bien, Hanna, termina. Duro. Área espiritual, área relacional, física, profesional y ministerial. Ya. Sara, cuéntales para qué. Bueno, pongámosla acá, por favor, para que todos se la aprendan. Pero muy bien, Sara, creí que te ibas a rajar, pero bien, estás bien. Muy bien. Reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, relacional, física, profesional y ministerial, impactando nuestra familia, sociedad y lugares de mayor necesidad. Déjala ahí. Reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros leemos la palabra y Jesús llegaba a un lugar donde había muerte, apenas él pasaba, ¿qué quedaba? O sea que su huella, ¿cuál era? Vida. Llegaba a un lugar donde había enfermedad, pasaba, ¿qué quedaba? Sanidad. Su huella era sanidad. Llegaba a un lugar donde había escasez, pasaba, ¿qué quedaba? Abundancia. Eso tiene que ser cada área de tu vida. Un lugar donde había muerte, pero Jesús pasó y ahora hay vida. Un lugar donde había enfermedad, pero Jesús pasó y ahora hay salud. Un lugar donde había escasez, pero Jesús pasó y ahora hay abundancia. Jesús nos llama a testificar de Él, pero nuestras vidas tienen que testificar lo que nosotros estamos predicando. Y por eso cada área de nuestra vida lo hemos definido en 5, porque 5 son las áreas de tu vida. Ahora, estar en un orden que es bastante importante. El primero es espiritual, porque espiritual es tu relación con Dios, es el motor. Si tú no estás bien con Dios, ¿cómo vas a conquistar todo lo demás? No intentes conquistar tu matrimonio cuando tú todavía no has conquistado tu relación con Dios, porque necesitas de Dios para conquistar todas las áreas de tu vida. Entonces, la primera área es espiritual. El segundo es relacional, porque el Señor nos dice que el segundo mandamiento más importante es ama al prójimo como a ti mismo. Las relaciones son importantes. Lo primero es ama a Dios por encima de todas las cosas, o sea que lo más importante es tu relación con Dios, después tu relación con las demás personas. Y cuando tú tienes una buena relación con Dios, tus demás relaciones van a prosperar. Entonces, cuando alguien mira tu matrimonio, mira la forma en que te relacionas con tus hijos, mira las amistades que tú tienes, tienen que ver la huella de Jesús de decir, esto estaba muerto, pero ahora está vivo, esto estaba escaso, pero ahora es abundante, esto estaba enfermo, pero ahora está lleno de salud. Y después viene tu área física, que tu área física es tu cuerpo. Y no solamente es cuidarlo con la forma que tú te alimentas, con el ejercicio, sino también viviendo salud sexual.
Porque todos los pecados de moralidad sexual tienen su propia categoría porque tienen sus propias consecuencias. Y son las peores de todas. O sea, conduce a la muerte la moralidad sexual. Entonces se tiene que vivir salud sexual, salud física en ti. Y el cuarto área es tu área profesional, porque Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú prosperes profesionalmente y quiere que tú prosperes financieramente. Del diablo es la pobreza, de Dios es la abundancia. Y Dios es el dueño de todo y es lógico que un padre quiere que sus hijos prosperen. Porque ningún padre cuando ve un hijo dice, ojalá sea bien pobre. No, no. Dice, ojalá que prospere en todo lo que él emprende. Dios quiere que tú prosperes, pero hay principios que nos dice la palabra que si tú no aplicas nunca vas a prosperar. Entonces no es que Dios no quiere que tú prosperes, es que tú no estás obedeciendo a Dios. Y el quinto área, el ministerial. Porque todos nosotros tenemos un llamado ministerial, que es servir al pueblo de Dios y alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados para que se vuelvan pueblo de Dios. Y todas las 5 áreas deben reflejar a Jesús. ¿Para qué? Impactando nuestra familia. Los primeros que tienen que ser impactados son tu familia. Hay muchos que cuando se convierten al Señor, en ese momento, Señor, envíame a África. ¿Tú sabes por qué se quieren ir a África? Para huir de lo que tienen en casa. Porque es más fácil ir donde nadie te conoce que arreglar lo que conoces y has dañado. Pero el Señor nunca te va a apoyar que tú huyas. El Señor te dice, no, te me devuelves a donde arrancaste. Te me devuelves a tu casa y es ahí donde vas a empezar a testificar. Y cuando tú empiezas a reflejar la huella de Jesús en las 5 áreas de tu vida, tu familia va a ser impactada. Tu familia va a decir, ¿sabes qué? Yo también quiero seguir a Jesús. Yo también quiero ir a la iglesia. Porque yo he visto el cambio en ti. He podido ver cómo tú das fruto, cómo tú prosperas, cómo hay vida alrededor tuyo. Los primeros en ser impactados son tu familia. Y déjame decir que si estás impactando a personas lejanas, pero no tu familia, tú eres un hipócrita. Porque tú eres el que eres en casa. Afuera simplemente actúas. Pero en casa se caen las máscaras. Y te lo digo, a mí no me interesa que la gente diga, wow, tremendo el pastor. Si mis hijos dicen, qué pena, pero él en casa es alguien que yo no quiero ser. Yo prefiero que la gente hable mal de mí, pero que mis hijos digan, yo algún día quiero ser como papá. Que cuando tú le digas a mis hijos, tremendo tu papá, diga, no. Es más de lo que tú crees, yo lo he visto en casa. Y lo que tú ves allá simplemente es el reflejo de lo que él es en casa. Entonces lo primero que tiene que ser impactado es nuestra familia. Después la sociedad. Tus vecinos van a decir, oiga, ¿usted por qué empezó a prosperar? Yo quiero ir a la iglesia. Y después de que ya hemos impactado familia y sociedad, tienes derecho a ir a los lugares de más necesidad, porque la misericordia empieza por casa. Porque aquel que le da a extraño lo que le niega a su propia familia, está robando a su familia para dárselo a otros. Ahora, amo esta visión. De todas las iglesias del planeta Tierra en la historia, esta es la mejor visión de todas. Y espero que tú lo creas, porque es la nuestra. Vuelvo y te lo digo, para mí la mujer más hermosa es mi esposa. Y espero que tú pienses lo mismo. De la tuya, no de la mía. En otras palabras, la visión de Full Life es dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Que tú prosperes en toda área de tu vida. Que toda área de tu vida muestre que Jesús pasó por ahí. Y la forma como lo alcanzamos es con nuestra misión. Ahora, ¿cuál es la misión de Full Life? Ponte de pie y cuéntale a todo el mundo cuál es la misión de Full Life. Sí, tú. Me imagino que te la sabes o no. No, pero es que yo ya me la sé. Ellos de pronto no. Pero diles a ellos. Bueno, tú como esposo terminale contando cómo se vive por principio y no por emoción. Uy, hermano, ¿qué pasó? ¿Le da pena? Yo estaría bastante incómodo en este momento. ¿Estás incómodo? Sí, qué pena, pero bueno. Cuéntales. ¿No? No. Fátima, cuéntales. Muy bien. Te ganaste una empanada ahorita al final de la predica. Bueno.
¿Cómo hacemos para cumplir la visión de Full Life? O sea, misiones, ¿cómo vamos a llegar allá? Si me la muestras en pantalla, por favor, es viviendo por principios y no por emociones. Mira, si tú eres un emocional, tú no vas a llegar a ningún lado. Si tú eres de los que dices, bueno, mañana debo orar y al otro día dices, no, hoy me dio jartera, no oro, usted nunca va a alcanzar nada. Usted tiene que vivir por principios. Piénselo en el área física. Si usted sigue las emociones, usted nunca va a bajar de peso. Porque nunca su cuerpo le va a decir, ay, qué rico lechuga y qué feo el buñuelo. Nunca, nunca. Le hablo a estos porque son los más gorditos de acá. Este lado. ¿Ah? Entonces, viviendo por principios y no por emociones, no me importa lo que mis emociones me digan, yo le hago caso al principio de Dios. Entonces, guiados por la palabra de Dios, acá no seguimos ni al influencer de moda, ni a solamente una palmadita o ninguna palmadita. Nadie de esas personas las seguimos acá. Acá seguimos la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo, porque para obedecer a Dios necesitas de Dios. No intentes obedecer a Dios sin Dios. La gracia no solamente es perdón de pecados, sino capacidad para cumplir con los mandamientos de Dios. Y hablando del amor de Jesús en todo lo que hacemos, siempre hablamos del amor de Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en la Biblia encontramos todos los principios para vivir al máximo y para dar fruto. Y cuando tú entiendes esto, tú vas a vivir deleitante en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, porque sabes que ahí está el secreto para ser feliz, para que te vaya bien. Que lo único que tienes que hacer es vivir lo que dice la Biblia. Que este sea el año en que tú no sigues el consejo de los malvados. Que este sea el año en que tú buscas el consejo de los hombres de Dios. Que este sea el año en que tú no te frenas en la senda del pecador. Que tú no estás donde el Espíritu Santo de Dios se siente incómodo, sino que tú vas a donde Dios se le honra. Que este sea el año en que tú no cultivas la amistad con los enemigos de Dios, sino con los que aman a Dios. Que este año te apasiones con la palabra de Dios y medites en ella, día y noche. Que este año sea el año en que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Esto es Plantados junto al río de Dios, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.